Buenas, mi nombre es Emily Carrizales y hoy vamos a estar hablando un poco sobre el presupuesto público. Este es un instrumento importante para la gestión financiera del Estado. Su elaboración se lleva a cabo en una serie de fases que permiten la planificación, programación, ejecución y control de los recursos públicos. La primera fase se basa en la programación, en el establecimiento de objetivos y metas. En primer lugar, se definen estos objetivos y metas que se pretenden alcanzar en el presupuesto, en función de las prioridades del gobierno y las necesidades de la población. Esto también se basa en el análisis de la situación económica. Se analiza la situación económica actual y las perspectivas futuras, tanto a nivel nacional como internacional. También la estimación de ingresos y gastos. Se estiman los ingresos que el Estado espera recibir durante el ejercicio fiscal, así como los gastos que prevé realizar. En segundo lugar, de segunda fase, tenemos la formulación, que se basa en la preparación del anteproyecto de presupuesto, que este anteproyecto incluiría la estimación de los ingresos y gastos para cada sector de administración pública, el análisis de evaluación del anteproyecto. Como su nombre lo dice, se analiza y se evalúa el anteproyecto y la revisión y ajuste del anteproyecto. En tercer lugar, tenemos la fase de aprobación, que en esta se encuentra la presentación del proyecto de ley de presupuesto al Congreso. El gobierno presenta el proyecto de ley de presupuesto al Congreso Nacional para su debate y aprobación. La discusión y debate del proyecto de ley, lo hace el Congreso, hace un debate y análisis de dicho proyecto, con la participación de diferentes actores sociales. Y la ejecución donde la administración, se realiza finalmente la administración de los recursos públicos, administrando los recursos públicos de acuerdo con lo establecido en el presupuesto aprobado, con el fin de lograr los objetivos en el presupuesto, llevando también un control de los gastos públicos. Y por último, tenemos también la evaluación del presupuesto, que se evalúa el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas en el presupuesto, así como la eficiencia y equidad del gasto público. Ahora, los ingresos ordinarios. Esto se refiere a aquellos que recibe el Estado de forma regular y continua, y se clasifican en dos categorías principales, que serían los ingresos derivados del derecho público y los derivados del derecho privado. Dentro del derecho público encontramos los impuestos, que son contribuciones obligatorias que los ciudadanos y empresas deben pagar al Estado para financiar sus actividades. Esto puede ser impuestos tales como impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, impuesto a valor añadido, impuesto al consumo. Entre estos ingresos del derecho público también podemos incluir las tasas, que son pagos que se realizan por la presentación de un servicio específico por parte del Estado,
y las contribuciones especiales, que son pagos obligatorios que se realizan para financiar obras o servicios específicos que benefician a un grupo determinado de personas. Los ingresos derivados del derecho privado, estos se enfocan a las rentas de la propiedad, que son ingresos que el Estado obtiene por la explotación de sus bienes patrimoniales, como alquileres de edificios, terrenos o concesiones. La venta de bienes y servicios, y las multas y sanciones a quienes incumplen las leyes o normas. Ahora, el presupuesto público es un instrumento fundamental para la planificación y ejecución de las finanzas del Estado. En Venezuela, el procedimiento de discusión y aprobación del presupuesto público se encuentra establecido en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, y lleva a cabo fases para su proceso, tales como, en primer lugar, la presentación del proyecto de ley de presupuesto, donde el Ejecutivo Nacional presenta el proyecto de ley de presupuesto ante la Asamblea Nacional dentro de los primeros 60 días del último trimestre del ejercicio fiscal en curso. La distribución, en segundo lugar, la distribución en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta la Comisión de Finanzas, que se encarga del análisis del proyecto de ley de presupuesto y presentar un informe a la Asamblea Nacional. La aprobación, en tercer lugar, la aprobación de presupuesto, donde se lleva a cabo una votación, donde la Asamblea Nacional aprueba o rechaza el proyecto de la ley de presupuesto por mayoría absoluta de sus miembros. Seguimos con la ejecución del presupuesto, donde ministerios y entes públicos ejecutan el presupuesto aprobado en la Asamblea Nacional. Y por último, la evaluación del presupuesto, donde se evalúan los resultados de la ejecución del presupuesto. Los lineamientos para la entrega y aprobación del presupuesto público. En cuanto a esto, nos referimos primeramente a la entrega del presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional envía el proyecto de ley de presupuesto al Ejecutivo Nacional dentro de los 30 días siguientes de su aprobación. Después se pasa a la revisión y aprobación por el presidente. El presidente tendría 15 días para revisar el proyecto de ley de presupuesto, donde el presidente puede aprobar el proyecto, objetar por el proyecto o devolver el proyecto también. La publicación en Gaceta Oficial, donde el presidente aprueba el proyecto de ley de presupuesto, se publica en Gaceta Oficial y entrega en vigencia. Si el presidente objeta el proyecto de ley de presupuesto, la Asamblea puede ratificar el proyecto de ley de presupuesto por mayoría calificada, sería como 2 de 3 de sus miembros, aceptar las objeciones del presidente, y si el presidente devuelve el proyecto de ley de presupuesto a la Asamblea Nacional, esta tiene 15 días para reconsiderarlo, y en consecuencia de la no aprobación,
si el presupuesto no se aprueba antes del 1 de enero del año siguiente, se tomaría en cuenta y se aplicaría el presupuesto del año anterior. Esto es todo, muchas gracias.